Hola, bienvenidos al Destra Club, soy Evelyn Suárez, soy la líder comercial en Destra Entertainment Lawyers y soy comunicadora audiovisual con énfasis en administración de empresas audiovisuales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de un branding y una marca personal en el negocio de la música. En los últimos años el negocio de la música se ha transformado. Han habido diferentes revoluciones o hitos en la historia que han permitido que la forma en cómo se consume la música y cómo los gustos de los oyentes son determinados cambien constantemente. Lo que hace unos años era importante para determinar un artista exitoso no necesariamente sigue vigente o se le han adicionado otras cosas. Uno de los aspectos que más fuerza ha tomado es el de la marca personal. Es necesario tener buena técnica vocal, pues los aspectos técnicos a la hora de ser medido pues en la forma de cantar. Sin embargo, con la revolución de las redes sociales, el internet, la globalización y el boom de otros movimientos artísticos, la marca personal de los artistas ha tomado más fuerza, por lo cual vemos que hay unos conceptos y unos universos estéticos que toman una potencia más grande. Entonces, ¿qué es una marca personal versus una marca comercial? Una marca personal es la estética, es el sello de un artista, es la percepción que hay en función de su mensaje, del sentido de su música, de su experiencia, de su historia de vida dentro de la comunidad, en este caso su comunidad de oyentes. Y una marca comercial responde a la visión de una empresa, a unos objetivos, a unos fines comerciales en el cual se está tratando de promocionar un producto o un servicio. En este pueden confluir un montón de visiones dependiendo si la empresa es pues de varios socios o si hace parte de un clúster más grande de empresas. Por lo cual la marca personal corresponde solamente a lo que tú pretendas con tu proyecto. Contar con una marca personal definida es muy beneficioso a la hora de darte a conocer. Si tienes suficientes elementos visuales, auditivos, para crear una comunidad es más fácil crear tus fans, van a tener más recursos. Y también es un gran beneficio a la hora de buscar inversionistas, porque si tú tienes tu proyecto organizado, claro, y tienes una visión como muy definida, a la hora de tú explicar tu proyecto ante posibles inversionistas va a ser más fácil para ellos decidir si está de acuerdo a lo que ellos buscan o desean. En este medio es muy usado lo del pitch elevator, que es contar tu historia o tu proyecto en lo que se demora un ascensor en pues, ir del primer piso al último. Entonces, tú tienes que tener muy claro todos estos aspectos de tu proyecto para poder que le dé seguridad a la persona que está dispuesta a dar dinero para tu proyecto o a firmar tu deal de distribución. Ya teniendo claro qué es una marca personal y por qué es importante, cómo encontramos nuestra marca personal. Es muy importante que encuentres tu ADN. ¿Qué es tu ADN? Es esa esencia que tú quieres transmitir con tu música. Es tu historia personal, porque normalmente pues, la música es una forma de arte y tú estás tratando de comunicar algo con eso, sea positivo, sea tristeza, pero hay algo en ti que tú estás tratando de expresar con eso y hay unas personas que se van a identificar con eso. Entonces, para encontrar tu ADN es necesario como excavar en esa historia del por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu motivación, qué esperas lograr con esa música, cuáles son los valores que te definen a través del proceso creativo. Es importante también remitirnos como a los aspectos de cómo empezó tu relación con la música, porque puede ser algún hito en tu vida, alguna parte específica que la música te dio salida. Es muy normal ver artistas que dicen, ay, es que estaba atravesando una depresión y en la música o en escribir encontré la salida para poder expresarme y como no dejarme llevar por otros lados. Entonces esos insights son los que te dan elementos para poder establecer cuál es esa esencia de tu proyecto. Y también es muy importante tener claro qué es lo que tú deseas transmitir con esa música. Y todo eso es importante escribirlo porque a veces uno se queda como en blanco cuando te preguntan, ay, ¿y usted qué hace? O ¿cuál es el sentido de tu proyecto? Entonces, entre tú más los escribas y los tengas claro, pues es más fácil comunicarlo. Una vez tengas claro cuál es tu ADN,
Hay una parte muy importante de todo proyecto, pues en cualquier parte, pero especialmente en el musical, es el storytelling. El storytelling es el arte de contar una historia. Y para el caso de los artistas es muy importante saber cómo vas a contar tu historia y cómo la música va a apoyar ese sentido. Entonces, tienes la esencia, tienes el storytelling, que es la forma de cómo vas a contar tu historia, o sea, ese es el papel que vas a asumir en la historia. Tú vas a ser el héroe o el luchador o el que va a ser el soldado que libra 100.000 batallas, y luego de eso pasamos al branding. Entonces, ¿qué es el branding? El branding es el universo visual de tu proyecto artístico. Determina tu nombre, tu logo, tus colores. Digamos que el brand book es el elemento que hace parte del branding y es un libro que contiene todos los elementos audiovisuales que van a ser parte de tu proyecto. En el caso específico de los artistas, por ejemplo, es muy importante también tener en referentes auditivos de cómo quieres que tu música suene, referentes de estilo, aspiracionales, como qué artistas o celebridades admiras, que quieres como implementar cosas en tu propio estilo. Y todo esto hace parte de un concepto. Un concepto es como lo mínimo viable que va a desenvolver todo tu proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos Lady Gaga, pues el pop culture es su concepto artístico, o hay otros que es la extravagancia, o hay otros que es el minimalismo. Entonces, como definir muy bien cuál es ese concepto mínimo viable que va a definir todo lo que tú haces visualmente. Eso determina tu estilo visual y todo esto se ve reflejado en un brand book. Como les decía anteriormente, el brand book también pues contiene su logo, las aplicaciones del logo. Es muy importante, si tú no sabes o no tienes conocimiento de qué es un logo, qué son aplicaciones de un logo, buscar ayuda de herramientas digitales o las personas que se dedican a esto, diseñadores, empresas de branding, para que te ayuden. No es necesario que hagan parte pues como de un acompañamiento constante, pero sí que te dejen algunos lineamientos. Pues es muy común ver en artistas emergentes que tienen un logo, no tienen claro cuál es el concepto de ese logo y no tienen claro las aplicaciones, entonces lo vemos de distintas formas, en distintas plataformas, y eso crea dispersión para tu audiencia. Entonces va a ser más difícil que te recuerden y que crees como una imagen fuerte. También dentro de esto tenemos los colores. Aunque un logo tiene un color dominante, pues deben haber otros colores que los acompañan, y no debe ser algo aleatorio, debe ser algo con sentido que soporte ese concepto artístico que tú tienes pensado. Pues porque en la psicología del color hay ciertos colores que emiten ciertas emociones, y si no somos conscientes del uso de eso, pues estamos contradiciendo nuestro mensaje. Elementos que hacen parte del brand book, como les decía, es la vestimenta, los referentes de estilo, las formas de comunicarse. Por ejemplo, si cantas en español o cantas en inglés, hay ciertos tipos de palabras que pues, puedes tomar dentro de tu comunicación normal y que deberías tener mapeadas. Entonces es muy importante tener claro como todo ese universo, y entre más específico, mejor ejecutado va a ser. Hay que ser un poco aspiracionales a la hora de pensar esto, pues si el día de mañana tu proyecto crece muchísimo, vas a tener personas a tu lado que van a estar ayudándote a manejar tu imagen, tus redes sociales, y tú no vas a querer que esas personas hablen como ellas hablan, sino de la forma en que tú hablas o pues lo que tu proyecto pretende reflejar. Ahora es el momento de definir tu nombre. Definir un nombre es importante que sea fuerte y que te sientas altamente identificado con él, pues es la manera en que te van a conocer y es lo que va a perdurar en el tiempo. Debe tener un sentido con lo que tú pretendes. Hay muchas formas de crear nombres, pues muchos artistas usan su nombre de pila, otros hacen combinaciones de sus iniciales o de sus ancestros o formas en inglés. Lo importante es que tú lo quieras y que tú lo sepas decir para que no cree confusión, que sea de acuerdo a tu audiencia también, porque si usas un nombre que es en francés y las personas te escuchan en español y lo pronuncian mal y tú sabes que no se debe pronunciar de esa forma, pues va a crear muchísimas confusiones. Pero no es solamente un nombre. El nombre por sí solo es poco memorable. A ese nombre, hay que crearle un logo.
Ese logo debe ir en concordancia con todo lo que ya hemos hablado sobre el concepto artístico, el estilo visual y el brand book. Un logo no es simplemente poner unas letras, que es lo que uno normalmente ve. Eso debe tener un sentido y hay distintas formas de crear logos. Entonces, por un lado, tenemos el logotipo, que es solamente el uso de letras, pues es lo más común. En ello podemos tomar como ejemplo Netflix, que son solamente pues letras acomodadas de una forma. Luego tenemos el isotipo, que es un símbolo o una figura que representa el concepto que se asocia a esa marca. Y pues expresa toda su personalidad, no usa palabras. En este caso tenemos el chulito de Nike, como lo podemos ver. Luego tenemos el imagotipo, que es un conjunto de imagen y de texto. Es importante pues como especificar que estos dos elementos se pueden separar. Por ejemplo, en Adidas muchas veces vemos los triangulitos en los zapatos pues independientemente y las letras no están presentes, o muchas veces vemos solamente las letras Adidas sin lo otro, entonces da más versatilidad. Y finalmente tenemos el isólogo, que es la agrupación de símbolos y palabras, pero que no se pueden separar. Como es un claro ejemplo aquí el logo de la NASA, pues si le quitamos las letras no sabemos qué es, o si ponemos solamente las letras estamos dejando de lado lo otro. Entonces es muy importante identificar dentro de tu universo cuál de estos se ajusta de acuerdo a tu concepto que ya se definió. Insisto, si no tienes conocimiento sobre esto o crees que es muy complicado, busca ayuda de las personas que saben de esto, que te van a poder dar una guía más estructurada. Luego es muy necesario, como les decía, determinar cómo se va a presentar ese logo. Digamos, si tú creas un logo que tiene mucho color, debes tener en cuenta que ese logo debe tener una expresión más simple, que sea aplicable en otros medios, por ejemplo, stickers, o por ejemplo formatos más grandes, pues en pantallas para conciertos, cómo va a interactuar eso en otros medios. Luego de que ya tienes tu logo y pues tienes tu brand book, tus referentes, ya has determinado cuál es tu estilo visual, cuáles son esos colores que te identifican, cuál es tu esencia que se está comunicando con todos esos elementos. Ahora es tiempo de trasladar todo eso a tu imagen física, y esa es la parte que más fuerza ha tomado en los últimos años, que todo ese sentido que tú creas se vea reflejado en tu vestimenta, en la forma de hablar, en tus redes sociales, en tu interacción con otros artistas. Para esto voy a remitirme a un recurso que se usa pues en la comunicación gráfica y audiovisual, que son los arquetipos de marca. Los arquetipos de marca es una teoría propuesta por Carl Jung, que explica que los comportamientos humanos se basan en una serie de patrones de comportamientos que se heredan de generación en generación y hacen parte como de nuestro inconsciente. Entonces se repiten sin saber que estamos siendo parte de eso. Y finalmente, mucho de lo que se crea en los universos narrativos remiten a uno u otro de estos arquetipos. Obviamente hay uno predominante, pues con el que se tiene más afinidad, y hay otros que inciden en menor cantidad, pero es muy general ver que hay uno que lleva la batuta. O por ejemplo, cuando esto también se ve mucho en las películas, cuando hay un héroe, cuando hay una persona pues que es el villano, o cuando hay una persona que es el amante, pues siempre se ve como reflejado eso en todo el tipo de narrativa que se pretenda, sea en la música, sea en libros, en cine, etc. Entonces él definió 12 arquetipos que son como valores o comportamientos que cualquier persona puede tener y el que domina su personalidad. Esto sirve para que tú tengas más claro hacia dónde debe ir enfocado tu comunicación en general de tu estilo. Entonces, entre ellos tenemos el inocente, el hombre común, el héroe, el cuidador, el explorador, el rebelde, el amante, el creador, el bufón, el sabio, el gobernante y el mago. Por ejemplo, si nos detenemos aquí en el último, voy a dar un ejemplo, pues se puede buscar en internet y te va a dar una descripción más detallada de cada uno y puedes definir cuál es el que se ajusta a tu personalidad. Pero por ejemplo, el mago dice que sus características principales son la visión, el descubrimiento, el anhelo y el deseo.
¿Cuáles son sus mayores miedos? El desconocimiento, el estancamiento y la incertidumbre. Entonces dice así: el mago hace todo lo posible para hacer realidad sus sueños, y las marcas que se definen bajo este arquetipo suelen brindar experiencias altamente mágicas. El mago tiene mucha imaginación y anhelo de crear un futuro mejor para todos. Es soñador, tiene hambre de conocimiento y de explorar todo lo posible. Por ejemplo, algunas industrias que usan esto como recursos son las del entretenimiento, el bienestar, la belleza y la salud. Una vez tú tienes como claro cuáles son ese tipo de comportamientos con los que te identificas de acuerdo a los arquetipos de marca, vas a tener más claro cómo se va a ver reflejado tu estilo visual en tu estilo físico, pues en tu imagen con la que te presentas. En este mismo sentido, es muy importante, como mencionaba antes, pensar cómo vamos a hablar y cómo vamos a expresarnos. Y esto sí que hace una diferencia muy grande que se ve muy marcada en los artistas exitosos de los últimos años. Cuando tú tienes un estilo claro, es más fácil que la gente se identifica, y por el contrario, si no es claro y tú, por ejemplo, cantas música ranchera pero hablas de una forma súper urbana, pues estás creando cierta discordancia con tu proyecto. Por ejemplo, si nosotros decimos la palabra amor, pues hay una referencia muy marcada para la cultura colombiana sobre quién estamos hablando. O si, por ejemplo, digo bichota, también es una referencia muy grande a un artista. Entonces, son palabras que, por ejemplo, para las personas que están en Colombia y conocen este tipo de lenguaje, son palabras del común que adquieren otro significado. Pero a la hora de tú pensar en un proyecto universalmente exitoso, estas palabras comunican una marca país también, porque estás exportando, o sea, tienes el peso de que es algo colombiano que soporta tu proyecto, y pues esto aplica a todos los países. Cada país tiene su tipo de slang o de palabras pues que son muy chéveres de pronunciar o que pues están muy afín con tu proyecto. Es muy importante que sea unificado, o sea, que tenga sentido con lo que tú haces, porque yo no me imagino a alguien de música clásica diciendo amor, por más colombiano que sea pues o paisa, pues va a crear una confusión ahí. Lo que quiero decir con esto es que tenemos muchos recursos. Por ejemplo, toda la comunidad pues de fanáticos de Fercho, así no sean colombianos, ya repiten la palabra amor y la adquieren dentro de su propio vocabulario. Pues me ha pasado que escucho muchas personas en el exterior haciendo referencia a esto, y es increíble cómo ver que personas que no hablan español se sienten identificados con esa palabra simplemente porque pues Fercho la empezó a usar. Tener claro esto también se traslada a tus redes sociales, porque cuando tú posteas una foto o un video, no simplemente lo posteas y ya, normalmente uno escribe un copy o algún texto, entonces esas palabras deben soportar eso que tú ya has creado. También pensar en los emojis. ¿Tú crees que los emojis son importantes para ti? ¿Van de acuerdo a tu estilo? ¿Qué tipo de emojis? Pues porque hay mucha variedad, pero tener claro como unos 3, 4 emojis que sean como en sintonía a tu personalidad es un recurso muy grande, y vuelvo e insisto, te permite crear comunidad. Bueno, aquí tengo un ejemplo sobre Fercho y podemos ver cómo tiene distintos elementos que han permitido el desarrollo de su imagen y proyecto artístico. Primero que todo, el color verde, su color predominante indiscutiblemente. Vemos como el elemento de las gafas con la tipografía siempre ha sido replicable, y eso le ha creado demasiada popularidad. También vemos el tipo de vestimenta, mantiene pues como una línea muy clara entre urbano, oversize, pero muy actual, extravagante, muy cargado. En cierto sentido fue un poco disruptivo en la industria. Como vemos, sus portadas de CDs también, aunque no tiene la misma tipografía que su logo, pues mantiene el mismo color, y ese tipo de cosas son las que nos permiten crear una relación visual con Fate. Por ejemplo, la portada de la revista Billboard, pues Billboard es una cosa gigante en el mundo de la música, y la revista pues tiene muy claro su marca, siempre usan pues la misma letra, pues el mismo logo, pero
La imagen de Fade es tan fuerte que la revista decide usar el background totalmente verde, lo cual es muy acertado y también muestra cómo las mismas marcas universales se adaptan al éxito del artista si este tiene una imagen visual fuerte. Entonces tienes tu marca personal, tienes tu branding, tienes tu logo, tienes que determinar quién es tu audiencia. Tu audiencia son esas personas que van a consumir tu contenido, tu música y normalmente van a compartir algunos valores contigo, pues porque uno siente afinidad con ese artista que uno está escuchando. Y más allá, uno necesita sentir conexión, que ahí me remito al storytelling, con lo que el artista hace. Entonces puede ser que me identifico con este artista porque ha luchado la depresión o con este otro porque lucha por los derechos de las personas o por la superación personal, etc. Y al yo ir al Instagram, pues, por ejemplo, la red social que yo más uso, yo me fijo si ese artista está publicando de la forma como a mí me gustaría recibir ese mensaje, qué tipo de fotos, qué tipo de videos, es entretenido, no es entretenido. Entonces, cuando tú eres un artista, debes tener muy claro quién es tu comunidad, quién es tu audiencia. Para esto, en el mundo de la comunicación y el marketing, es muy importante saber cómo se comporta esa audiencia, ese público. Entonces, de acuerdo a esas personas que te van a escuchar, hay ciertas redes sociales que van a predominar. Hay unos que prefieren TikTok, hay otros que prefieren Instagram para cierto tipo de música. También en la que vas a distribuir, hay personas que sienten más afinidad por Apple Music, por Spotify, hay otras más emergentes que están pues como saliendo. ¿Y cómo se determina esto? Pues primero que todo, si ya tienes canciones publicadas, digamos, en distintas plataformas, revisa las métricas, cuáles tienen mejores resultados, cuáles tienen más visualizaciones, si es en YouTube o reproducciones, y eso te va a dar un índice muy claro. Pero si apenas estás empezando, tómalo más en un sentido aspiracional y toma a alguien de referente. En la música, ¿quién es tu referente? Y mira su Spotify o su canal de distribución, ¿cuál es? Y probablemente allí puedas encontrar la respuesta. Es muy importante tener claro que cuando estás haciendo esto te darás cuenta que tal vez es lo que pensabas o que definitivamente no. Por ejemplo, tú buscas a tu artista, este pone las canciones en Apple Music y pues su comunidad es súper interactiva allí y usa Instagram, entonces yo lo voy a usar. Y lo empiezas a usar y pues empieza tu proyecto. Y luego te empiezas a dar cuenta que muchas personas te empiezan a preguntar, ay, ¿por qué no está en Spotify? O ¿por qué no está en YouTube? Entonces es muy importante estar pendiente a ese feedback de tu comunidad para dar las respuestas. O sea, es decir, te tocaría migrar tu música a esas plataformas, pero ya tienes una métrica que te da pues los indicios de que deberías migrar allí. Entonces lo más importante es probar y estar muy atento a los resultados que tienen. Lo mismo con las redes sociales. En los últimos años Instagram y TikTok han tomado una fuerza muy grande, pero pues hace unos años más atrás Facebook era lo último. Cada red social tiene sus algoritmos y están en constante cambio, entonces hay que estar muy pendiente, uno, a cuáles son esas tendencias que ellos mismos están diciendo que uno debe seguir, y dos, escuchar a tu comunidad, o sea, qué te preguntan las personas o qué tipo de mensajes hacen las personas en estas redes sociales. Y también la hora de publicación es muy importante. No hay una fórmula exacta que te diga que publicar a cierta hora te va a funcionar. Tú eres el que debe revisar de acuerdo a tus publicaciones cuál es la hora que más te conviene. Hay personas que les funciona más a mediodía, a las 8 de la noche, cuando ya todo el mundo está en sus casas. ¿Cómo se sabe esto? Haz muchas publicaciones en distintos días, a distintas horas, y mira cuáles son las que mejor resultado tienen. Con esto voy a poner aquí un ejemplo muy claro con el que muchos se sentirán relacionados sobre tener una marca personal muy poderosa y cómo esta puede migrar a otras partes.
J Balvin, pues es el cantante urbano, tiene su logo muy definido, J Balvin con el rayito ahí, y es pues conocido por todo el mundo. Él creó su concepto artístico muy determinado en el mundo urbano, pero su tipo de vestimenta no es necesariamente el urbano que conocíamos en el momento en el que él se dio a conocer, sino que empezó por un estilo más refinado a las tendencias de moda en esos momentos. Entonces era como un mix entre moda, fashion y urbano. Todos sus discos, aunque son muy distintos, mantienen pues su logo y mantienen fidelidad a ese concepto que él creó. Tanto así que pues ha migrado a otros tipos de negocios y eso se mantiene. Por ejemplo, Vibras Lab, que es la empresa de management del entretenimiento, en la cual J Balvin es socio. Todo su concepto artístico de esa marca es directamente relacionable con J Balvin, aunque hace parte pues de otros socios, pero ellos se pegan de ese concepto que ya está establecido para poder generar un reconocimiento en la industria, y pues ya han firmado un montón de artistas que ya son conocidos en estos momentos. Por ejemplo, también, como hablábamos en el ejemplo de Billboard, J Balvin ha tenido muchas colaboraciones con marcas mundialmente reconocidas que han modificado su forma de presentar el producto para que vaya en concordancia con J Balvin y su marca, porque pues no tendría sentido simplemente lanzar unos tenis blancos que dijeran J Balvin si eso no soporta el concepto de colores que maneja J Balvin, y eso lo vemos con los Air Jordan que lanzaron y que fueron un éxito. O por ejemplo con Guess, también tienen varias colaboraciones y vemos cómo el logo de Guess se modificó para ser presentado de acuerdo al concepto. También pues ha obtenido presencia en videojuegos y vemos cómo todos ellos adaptan todas esas construcciones estéticas ya determinadas. Por aquí otro ejemplo es Lady Gaga, pues ella sí que ha tenido como una transformación, fue muy disruptiva en el momento en el que empezó su carrera, pero también es un claro ejemplo de cómo un concepto artístico fuerte puede crear un reconocimiento inigualable. Su estética siempre ha sido exagerada, extravagante, hace referencia a la cultura pop. Su apoyo a la comunidad LGTB y todas sus causas siempre ha sido reflejada en sus imágenes, en su música, y eso también permite que las personas se identifiquen. Así pues, uno de sus discos pues generó un vínculo muy grande pues con las comunidades y fue nombrada The Mother of Monsters, y toda su comunidad de fans se autodenominan Monsters. Entonces eso es como lo que permite que más personas se sientan como apañados por ese concepto. Pues como vemos aquí las portadas de sus discos, pues y todo el concepto de cada uno de sus discos es muy versátil, pero todo mantiene la misma línea a su gran concepto de extravagante. Finalmente, después de haber visto pues todos estos ejemplos, es importante definir pues que lo primero que debes hacer es determinar cuál es tu concepto, cuál es tu branding. Luego de que ya tengas determinado tu logo y todo tu universo audiovisual, de que ya tengas todo esto listo y digamos ya vas a empezar a crear tu música o ya la tienes lista, cómo esa música va a interactuar con eso. Y una vez está todo esto determinado, ya puedes pensar en tu proyecto en un nivel más avanzado, ya es decir, en un nivel empresarial. Entonces, para ello ya pasaríamos a una parte de presupuesto. ¿Tienes presupuesto o no tienes presupuesto? ¿Necesitas conseguir inversores o tu familia van a ser tus inversionistas? Porque también es muy común. ¿Tienes un equipo de trabajo? Y esto es una parte muy importante. Pues como lo hemos hablado en otros momentos, una cosa es saber música y otra cosa es el negocio de la música. Entonces, dentro de la distribución, firma y contratos pues que se generen en la industria, es muy importante estar capacitado. Si tú no sabes mucho de esto, lo más sensato es que busques ayuda de personas que lo saben.
Entonces, por un lado, hay personas que se encargan, como ya lo hemos hablado, de la parte de diseño, hay otras personas que te pueden asesorar legalmente sobre cuáles son los mínimos viables para que tu proyecto esté protegido, hay otros que te pueden ayudar con las partes contables y de proyección de presupuestos, porque cuando tú vas a buscar inversionistas o estás intentando usar un dinero que se está invirtiendo en un proyecto para que sea exitoso, hay que ser muy claros en cómo se va a ejecutar el gasto de ese presupuesto y todo debe estar allí, todos los aspectos, todos esos rubros deben estar monetizados y presupuestados, porque si no te vas a quedar en la quiebra sin haber usado el dinero de la manera correcta. También hay personas que te ayudan con las redes y lo más importante es que si apenas estás iniciando, aprendas de todos estos aspectos en sus niveles más básicos para que tengas la capacidad de hablarlos y de negociarlos. Porque si no, es cuando pasan los casos que nos han sucedido en muchas ocasiones, que firman por el afán de simplemente ser exitosos o porque X persona se fijó en mí y terminan enredados porque no supieron leer o negociar los términos de sus contratos y pues luego los dueños del proyecto van a ser otras personas y no tú mismo. Por ejemplo, eso también pues se ha visto mucho, digamos, con artistas como el Taylor Swift, que pues firmó y ahora está tratando de volver a grabar sus canciones bajo una nueva estructuración para ella poder ser la dueña de sus propias canciones y de su marca como tal. Entonces, bueno, tienes tu equipo de trabajo, tienes tu plan de gastos y de presupuesto. Es importante que tengas en cuenta que para que tu proyecto esté estructurado correctamente debes legalizarlo. Entonces hay ciertos registros que se deben hacer. Por ejemplo, si eres artista debes registrarte en la Dirección de Derechos de Autor. Si tu marca es algo con lo que estás completamente satisfecho y crees que es un activo fuerte de tu proyecto, debes registrar tu marca. Para eso hay otro tipo de procesos que ya hemos mencionado en este espacio. También tus canciones, una vez lanzadas, deben estar registradas en ciertas organizaciones para que tú puedas decir que tú eres el dueño de esas canciones y, más importante, para que puedas recaudar las regalías de ellas en el momento en que empiecen a generarlas. También una parte más avanzada, después de tú tener establecido todo esto, es analizar cuáles son tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto se hace para, en el momento de buscar comercializar o firmar tratos con tu proyecto, tengas claro cómo lo vas a comunicar y que el inversor tenga claro también cuáles son esos puntos fuertes y cuáles son esos puntos débiles que se deben atacar. Eso no es simplemente decir, ay, es que soy malo en esto o no me funciona por este lado, sino que si tú realmente tienes el talento, la disciplina y la organización, esos otros aspectos que son tus debilidades pueden mejorarse. Y si el inversionista ve que eso es una posibilidad, él mismo te va a apoyar para que esto pueda convertirse en una fortaleza. En conclusión, hay pues los aspectos que hemos dicho aquí son tener claro tu parte artística con tu concepto, tu branding, tener claro cuál es la ejecución de tu proyecto financieramente, legalmente y ya pues buscar tus inversores. La conclusión que yo tengo pues con esta charla es que muchas personas no se toman en serio su marca personal y simplemente lanzan la música, y la invitación es que hagan una retroinspección en sus vidas, en sus proyectos y puedan sacarle un provecho mayor a ello para que puedan generar una comunidad que sea fiel a lo que ustedes pretenden y ojalá en el futuro ser artistas exitosos. Espero que les haya quedado pues como un poco más claro cuáles son estos conceptos y espero verlos en otra edición. Muchas gracias.